Concretada la retirada de las tropas de Estados Unidos de suelo afgano, la incertidumbre acerca del rumbo que tomará el país en un futuro gobierno talibán crece cada vez con mayor fuerza, a más de un mes de la toma de Kabul por los insurgentes. Por ejemplo, continúan las expectativas sobre la conformación de un gobierno de unidad nacional, una de las promesas más sonadas de los talibanes. A principios del mes de septiembre, el movimiento anunciaba la instalación de un gobierno provisional al mando de Mohamed Hassan Akhund, considerado uno de los líderes fundadores del grupo. De los 33 nombramientos oficiales, 30 pertenecen a la etnia pashtun. El autodenominado Emirato Islámico de Afganistán aún no cumple con la promesa de inclusión de las minorías étnicas y religiosas del país. Mientras esto ocurre, el país vive una profunda transformación social en diferentes aspectos, entre los que destacan los códigos de conducta impuestos por la Sharia de los talibanes, esto es decir, las leyes de la tradición islámica. Afganistán, a un mes de la toma de Kabul, pongamos el punto en la I. Horas después de que el grupo armado talibán tomara Kabul, la capital afgana, el pasado 15 de agosto, cientos de personas se lanzaron a las fronteras del país, mientras que otros abarrotaron el aeropuerto internacional de Kabul para formar parte de las masivas evacuaciones de ciudadanos extranjeros y afganos que colaboraron con las tropas de la OTAN que ocuparon el país durante 2 décadas. Las amargas horas de caos en el aeropuerto fueron sacudidas por unos atentados terroristas el 26 de agosto en el que murieron al menos 180 personas, entre ellos 13 soldados estadounidenses. El ataque, que fue reivindicado por el Daesh del Gran Khorasan, una facción del grupo extremista que opera en Afganistán, fue uno de los más mortales del conflicto armado, y los soldados estadounidenses fueron los primeros miembros del país norteamericano que murieron desde febrero de 2020. Desde que los talibanes tomaron Kabul sin ninguna resistencia, Estados Unidos y sus aliados evacuaron a más de 80.000 personas, afganos en su mayoría, según datos del Pentágono. Posterior a que el grupo insurgente se hiciera con el poder, la situación en el país ha estado cambiando radicalmente, sobre todo en la capital afgana. El pasado 7 de septiembre, los talibanes declararon oficialmente un gobierno provisional en el que nombraron a un gabinete de ministros interinos. Muchas de las figuras con un alto grado de influencia son altamente conocidas dentro del seno de la organización, ya que forman parte de la llamada vieja guardia del grupo insurgente. En este mismo orden, el Ministerio del Interior del Emirato Islámico prohibió las manifestaciones no autorizadas y reemplazó al Ministerio de Asuntos para la Mujer por el Ministerio de la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio. El nuevo ministro de Educación Superior, Abdul Baqi Haqqani, indicó en una rueda de prensa que a las mujeres se les permitirá estudiar, pero no junto a los hombres. Asimismo, reafirmó el Código de Vestimenta Islámico de uso obligatorio. También se llevará a cabo una revisión de las materias que se podrán impartir en las distintas universidades del país. Pese a todo esto, se han venido suscitando numerosas protestas en varias zonas de Afganistán por el respeto a los derechos humanos, la inclusión de mujeres en el nuevo gobierno y contra la represión de periodistas. El periódico local, Etil Atroz, informó que 2 reporteros fueron golpeados tras ser detenidos por los talibanes mientras cubrían estas manifestaciones. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos admitió su responsabilidad sobre el ataque con drones del pasado 29 de agosto contra presuntos miembros del Daesh, que culminó en su lugar con el asesinato de 10 civiles, en su mayoría niños. Mi evaluación es que el equipo estaba convencido en el momento del ataque de que el área estaba libre de civiles y de que habían tomado medidas prudentes con respecto al armamento para minimizar la posibilidad de víctimas. Mi evaluación es que si creyeron, como se informó, que hubo una explosión secundaria, nuestra investigación ahora concluye que el ataque fue un trágico error. Resulta irónico y a la vez evidente que la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán esté marcado por la violencia y un atentado con drones en la que las víctimas mortales son civiles, un escenario común durante 20 años de intervención militar en el país asiático.
Las principales personalidades políticas del nuevo gobierno talibán poseen una relación casi simbiótica con el grupo armado, que data desde la fundación misma de los talibanes, y los que no participaron de sus inicios, por lo menos lo hicieron en el depuesto régimen de finales de la década de los 90. ¿Podrá el viejo liderazgo de los talibanes orquestar una reforma profunda de la sociedad afgana y sus instituciones como han prometido? Gobierno talibán. ¿Cómo está compuesto? El mulá Mohammed Hassan Akhund, primer ministro, fue viceprimer ministro y ministro del Exterior en el anterior gobierno talibán que tomó el poder en la década de 1990. Es considerado un líder con bajo perfil. En ese estatus, coordinó el Consejo de los Jefes Talibanes en Quetta, Pakistán, uno de los más importantes centros neurálgicos del grupo. El mulá Abdul Ghani Baradar, viceprimer ministro, de los comandantes militares más influyentes. Combatió al ejército soviético junto al histórico fundador de los talibanes, el mulá Mohammed Omar. En el año 1996 formó parte del gobierno talibán. El diario New York Times informa que en el año 2010 fue detenido en una redada conjunta entre Estados Unidos y Pakistán. No obstante, Washington presionó a Islamabad para que lo liberara y ayudara a liderar las conversaciones que comenzaron en el año 2019 en Qatar. Sirayuddin Haqqani, ministro del Interior, líder de la Red Haqqani, una organización armada comandada por el clan del mismo nombre. En la década de 1980 fue uno de los grupos antisoviéticos que recibió fondos provenientes de la CIA en su cruzada anticomunista en el país. La Red Haqqani, a pesar de haber jurado lealtad a los talibanes, cuenta con un alto grado de autonomía y posee estrechos vínculos con los servicios de inteligencia pakistaníes y la Quetta Shura, o Consejo de Líderes Talibanes. Siraj Haqqani es uno de los dos representantes del líder supremo del grupo insurgente, Hibatullah Akhundzada, lo que le permitió supervisar una amplia red de combatientes y escuelas religiosas, así como encabezar gran parte de las operaciones militares de los talibanes. Amir Khan Muttaqi, ministro de Relaciones Exteriores, fue responsable de los ministerios de Información y Cultura y luego el de Educación en el primer gobierno talibán. Durante la época de la insurgencia, encabezó la Comisión Guía e Invitación de los Talibanes, responsable de persuadir a los miembros de las fuerzas de seguridad afganas para que depusieran sus armas. Dio forma a la estrategia del grupo para la guerra propagandística y psicológica antes de desempeñarse como un importante elemento de la delegación política de los talibanes en Qatar. Malawi Mohammed Yaqub, ministro de Defensa, es el hijo mayor del mulá Omar. Se desempeñó como líder de la comisión militar de los talibanes. Su nombre figuró en el liderazgo del grupo insurgente en el año 2016. Aún con el respaldo de algunos comandantes militares, el movimiento se decidió por la experiencia de Hibatullah como máximo jefe de los militantes. Abdul Haq Wasik, jefe de inteligencia, fue uno de los liberados del centro de detención de Guantánamo, miembro clave de los talibanes en las rondas de negociaciones en Doha, Qatar. Wasik estará al frente de la misma agencia de inteligencia en la que estuvo como viceministro en los años 90. Este cuerpo de inteligencia fue fundamental para que los talibanes mantuvieran el poder, ya que operaban extensas redes de informantes a nivel nacional. Antes de hacer la ofensiva final, es muy sintomático y muy interesante que hayan hecho un viaje. Una delegación viajó directamente a Moscú, a Teherán y a Pekín antes de la ofensiva y se comprometieron a mantener toda la frontera de esos países tranquila, vale decir, rompían directamente y definitivamente con los planes del imperialismo norteamericano para Asia Central. Entonces, la idea era crear un gobierno talibán, pero que considerara otra fuerza política, pero esto no era una cuestión romántica, nada en política ni en la geopolítica internacional es casualidad o es por bondad, ¿no? Era porque obviamente había que impedir que se desarrollaran focos de resistencia como hay ya en la provincia de Panjshir, que hay un foco de resistencia contra el gobierno talibán, justamente un foco apoyado por Estados Unidos. Entonces, la única posibilidad de pacificar Afganistán era un gobierno inclusivo, que es lo que pretende hacer
el grupo talibán. De hecho, ya han recibido apoyo tanto de Irán como de China como de Moscú. Los analistas sostienen que el estancamiento en la toma de decisiones del nuevo gobierno de los talibanes se debe a divergencias tácticas y estratégicas sobre cómo funcionará el futuro gobierno en Afganistán. Es decir, el Emirato talibán se estaría enfrentando a una dicotomía que oscila entre un Estado ortodoxo representado por el actual primer ministro Hassan Akhund y una transición hacia una concepción moderna de la política encabezada por el viceprimer ministro Abdul Ghani Baradar. ¿Se enfrentan entonces los talibanes a una división interna? Lo moderno no existe. Lo moderno es respetar las características de cada pueblo, de cada nación, respetar sus pautas culturales, su cultura, su idiosincrasia, y eso no es ni moderno ni antiguo, porque lo moderno lo tendemos a unir a lo que ocurre en Europa, en Occidente, en Estados Unidos, pero no lo tenemos a los pueblos originarios de América Latina, a los pueblos originarios de África, Medio Oriente. O sea, lo moderno es de Occidente, eso es lo moderno de ellos, pero no de los otros pueblos. Los otros pueblos tienen sus propias características que no son mejores ni son peores que las norteamericanas y las europeas. Simplemente son diferentes, son distintas. Dicho esto, es bien importante saber que la estructura del Islam, más allá de una religión, es un modo de vida que tiene absolutamente determinado por medio de la Sharia, tiene determinado una enorme cantidad de cosas que son tremendamente enriquecedoras. El comportamiento del hombre en la economía, el comportamiento del hombre en la sociedad, etcétera, con planteamientos tremendamente interesantes. Durante las 2 décadas de intervención militar estadounidense en Afganistán, se incubó una crisis política y social que podría agudizarse con las condiciones actuales. Hablamos de que la situación económica afgana amenaza con sumir a un 97% de la población en la pobreza para mediados de 2022, según cifras de Naciones Unidas. A pesar de que el organismo internacional ha prometido casi $1.000 millones en ayuda humanitaria para el país centroasiático, la sombra de un colapso económico amenaza con desplomar las debilitadas estructuras de la nación. Las estimaciones de la ONU destacan que unos $606 millones evitarían que la situación humanitaria en Afganistán se agrave considerablemente. En el país, las condiciones de vida se deterioran cada día más, desde que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central de Estados Unidos cortaron el acceso de la nación a los fondos internacionales en respuesta a la toma del poder por parte de los talibanes. Las reservas del Banco Central afgano represadas en el extranjero rondan los $10.000 millones. El afgani, la moneda local, se ha desplomado alarmantemente, agravando la ya delicada situación humanitaria. Según las cifras del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, unos 10 millones de niños precisan asistencia humanitaria en el país afgano. El organismo de las Naciones Unidas estima que 1 millón de infantes sufrirán desnutrición aguda grave en el transcurso de este año. También detalló que con la situación de crisis, al menos unos 4.2 millones de niños se encuentran fuera del sistema educativo. De esa cifra, más de 2,2 millones son niñas. La actual crisis afgana también tuvo un precedente en las intervenciones directas o indirectas de los distintos gobiernos de Estados Unidos. El diario de guerra de Afganistán de Wikileaks y los papeles de Afganistán, al que tuvo acceso el periódico The Washington Post en 2019, ya demostraban cómo Estados Unidos no solamente intentaba encubrir sus crímenes de guerra en el país, sino que también era consciente de la corrupción y la débil perspectiva hacia el conflicto.
Con el ascenso al poder del Partido Democrático Popular de Afganistán, PDPA, en el año 1978, las nuevas fuerzas progresistas comenzaron a trabajar en una distribución más equitativa de los recursos económicos y sociales. Entre los objetivos fijados por el nuevo gobierno socialista figuraba la emancipación de las mujeres y las niñas del antiguo régimen tribal, la igualdad de derechos para las nacionalidades minoritarias, el acceso de toda la población a la educación, la atención médica y la vivienda digna. Asimismo, hubo un avance significativo en la cancelación de la deuda campesina y el inicio de una profunda reforma agraria. Con el fuerte apoyo de la Unión Soviética, Afganistán avanzó en proyectos de infraestructura económica como plantas de energía, recursos hídricos, transporte y comunicaciones, así como con programas educativos con los que miles de estudiantes afganos asistieron a escuelas técnicas y universidades soviéticas. Con la firma de un tratado de amistad afgano-soviético, se profundizaron los proyectos económicos y sociales que se tradujo en nuevos programas de infraestructura, prospección de recursos y minería, servicios de salud, educación y proyectos de demostración agrícola. Este convenio incluía la introducción de tropas soviéticas a petición de un gobierno del PDPA cada vez más acosado por los señores de la guerra que hacían vida en el país. El gobierno de Estados Unidos, asumiendo que el país caería en la supuesta área de influencia de la potencia socialista, se precipitó a concretar la destrucción de la naciente república. Mediante la Operación Ciclón, los muyahidines afganos, conocidos por su extremismo religioso, recibieron millonarios fondos, armamento y entrenamiento militar de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, utilizando a Pakistán y Arabia Saudita para este propósito. Poco antes del conflicto armado afgano, dos señores de la guerra entrarían a la órbita de la CIA y se convertirían en los principales rostros de la guerra subsidiaria contra la autoridad central afgana, Gulbuddin Hekmatyar y Ahmed Shah Massoud. Hekmatyar, conocido como el carnicero de Kabul, fue responsable del asesinato de unos 50.000 civiles desarmados durante la guerra. Asimismo, es señalado por sus cercanos vínculos con el tráfico de drogas y los servicios de inteligencia pakistaníes. La CIA y las distintas administraciones de Estados Unidos hicieron caso omiso a estos hechos, si eso significaba expulsar a los soviéticos y con ellos su influencia en el país. Posteriormente, Hekmatyar fundaría el movimiento político Hezb-i Islami, con el que llegaría al cargo de primer ministro. Analistas enfatizan que el financiamiento por parte de Washington de los muyahidines afganos fue la génesis de la aparición de grupos terroristas como Al-Qaeda. Durante la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, la CIA destruyó la Eagle Base o Base Águila, uno de los centros de operaciones más importantes de la agencia en el país. Este recinto, según investigaciones independientes, fue testigo de asesinatos extrajudiciales y torturas cometidos por los colaboradores de la Central Estadounidense de Inteligencia. Según expertos, la voladura de la Eagle Base se estaría realizando para eliminar todo rastro de la presencia de los colaboradores de la CIA en las instalaciones, así como disipar cualquier indicio de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante décadas de conflicto. Los talibanes se han mostrado a favor de la construcción del gasoducto TAPI, que atravesaría Turkmenistán, Afganistán, Pakistán e India, lo que permitiría exportar el gas de Turkmenistán para contribuir al desarrollo de Asia Central. China ha propuesto retomar e integrar el gasoducto TAPI a sus proyectos internacionales. A fines de 2021, el gigante asiático recibió a una delegación de los talibanes para coordinar el apoyo chino a esta infraestructura. ¿Acaso China buscará sacar ventaja del potencial geoestratégico y comercial que representa el país? China, en realidad, si tú observas el comportamiento chino en el mundo, no saca ventajas. China hace buenos negocios con los países con los cuales se acerca. China no invade países para robar sus recursos, no bloquea a los países para colocarlos de rodillas y robarle el petróleo y el gas, como intenta hacerlo con Venezuela, que gracias al gobierno y al heroísmo del pueblo venezolano han resistido uno de los bloqueos más brutales del mundo. No invade países con mercenarios contra Siria, contra Irak. No, China hace negocios con los países y en este caso específico, Afganistán tiene una tremenda importancia para China. Si China se asegura que el plan norteamericano de aislarlo de la provincia de Xinjiang para quitarles el petróleo, el acceso al petróleo, colocarle un precio monopólico del petróleo a China para ralentizar su economía y por otro lado, negarle el acceso al litio, China no podría competir en la fabricación de automóviles eléctricos, por así decir, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces,
El interés geopolítico, geoeconómico de China es evidente, pero China hace negocios, no invade países, no coloca dictaduras militares ni gobiernos títeres para que les regalen la riqueza de sus países, sino que simplemente compra y paga. Esa es la realidad y la diferencia enorme que hay entre China y Estados Unidos, que es radicalmente distinto. Luego de un mes de haber entrado triunfantes a Kabul, los talibanes se enfrentan ahora a un desafío que podría marcar el futuro del país. Según expertos, el autodenominado Emirato Islámico de Afganistán debe transitar un rumbo político con el casi nulo reconocimiento internacional. Y en este trayecto, además, mantener la paz y estabilidad en una nación cada vez más convulsa. La solución, al menos una parte de ella, pasa, según muchos analistas, por lograr el consenso entre todas las etnias sociales y religiosas que desemboque en un verdadero gobierno de unidad nacional. Afganistán posee además inmensas riquezas naturales aún sin explotar. También podría convertirse en un importante corredor energético y de transporte tan fundamental para las potencias de la región como también para las de Occidente. No obstante, desde finales de la década de los 70, la nación afgana no ha conocido un gobierno sólido capaz de garantizar todos los derechos sociales y el bienestar a su población, sumado además al constante intervencionismo extranjero. Los talibanes tienen ahora el gran desafío de demostrar en los próximos días que la paz, tan usada en las conversaciones de Doha, no es una frase vacía, sino una posibilidad real, construida con la fuerza de los hechos. Pusimos el punto en la I.